Hola, buenas noches. En esta segunda parte de la clase vamos a estar resolviendo dos ejercicios que involucran diccionarios, que involucran listas, que involucran ciclos condicionales y que nos permiten como que practicar un poco sobre todo lo que hemos visto. El primero que vamos a resolver es, seguimos con el dataset de vuelos, el que hemos trabajado en las últimas dos clases y es calcular la lista de aeropuertos que no tienen salida. Es decir, aeropuertos a los que llegan vuelos, pero que no salen vuelos. Y el segundo que vamos a resolver es el Pick Latin, que es como un juego en el que se modifican las palabras y vamos a recibir una cadena o una lista, sí, una cadena de palabras y la idea es modificarlas con las reglas que nos dan. Arrancamos con el primero, que es el de aeropuertos sin salida, que es pues nivel intermedio para el curso, para el módulo 3. Descripción del problema. Bueno, aquí partimos del mismo dataset que hemos estado trabajando, con el que hemos trabajado todos estos días, que es el siguiente, ¿no? Ya todos lo deberían tener claro, que es este, ¿ok? El dataset tiene 7.141 filas o información para 7.141 vuelos y tiene las siguientes columnas. Entonces dice así, recopilamos los registros de los vuelos que ocurrieron durante un día entre aeropuertos ubicados en Estados Unidos y los organizamos en un diccionario de diccionarios. Ahora, ¿qué es el resultado de cargarlo con esta función? ¿Cierto? Si nosotros cargamos el diccionario con esta función, obtenemos un diccionario de diccionarios, en donde la llave del primer diccionario son el código del vuelo y la llave de los segundos diccionarios son las propiedades o columnas que tiene cada vuelo. Ahora queremos que usted nos ayude a identificar si hay aeropuertos a los cuales llegan vuelos, pero de los cuales no salen vuelos. Y acá les explica de nuevo todas las propiedades, todas las columnas que tiene el dataset. Pero bueno, todo eso nosotros ya lo sabemos. Nos dice que la función se tiene que llamar listar aeropuertos sin salida. Entonces empezamos. Decimos definición, o definir. Él recibe un diccionario de vuelos y devuelve creo que una lista o una cadena, no sé, una lista. ¿Ok? Una lista con los códigos de los aeropuertos a los cuales no hay, de los cuales no salieron vuelos. Es decir, aero sin salida. De nuevo, yo suelo declarar la variable en donde voy a guardar el output de primero y la retorna. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachos? Es primero evaluar nuestra columna destino y obtener todos los aeropuertos de los cuales sale un vuelo. ¿Ok? O perdón, ya va. Eh, exacto. Entonces, en destino son todos los aeropuertos a los cuales llegan vuelos. Y en origen es todos los aeropuertos de los cuales salen vuelos. Entonces, lo que nosotros queremos evaluar es si existe alguno de estos aeropuertos para los cuales en ningún momento está en esta columna de origen. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que este es nuestro dataset. ¿Ok? Entonces nosotros buscamos primero este aeropuerto. De este aeropuerto específicamente no está un vuelo de salida. Es decir, llega un vuelo, pero no sale ningún vuelo. Bueno, este aeropuerto lo ponemos en nuestra lista de los que tenemos que retornar. Seguimos probando. ONT. De ONT sí salen vuelos.
ONT no cuenta. MCI. De MCI no salen vuelos. Llegan vuelos, pero no salen vuelos. Bueno, MCI también va a estar. Y así lo tenemos que hacer. Entonces, lo primero que uno siempre tiene que saber es lo que uno tiene que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer con los datos que tenemos y con la estructura de datos que tenemos? Una vez que nosotros ya sabemos qué vamos a hacer, es que lo programamos. Con palabras es tan sencillo como obtener toda la lista de vuelos de destino. Y de nuevo, una vez que nosotros tenemos toda esta lista de vuelos de aeropuertos de los cuales salen vuelos, evaluar si no está en la lista de origen. Y si no está en la lista de origen, lo contamos. Pero si aunque se aparece una vez, como es el caso de ONT, que aparece de hecho 2 veces, ya no tenemos que continuar buscando. Ya sabemos que él tiene vuelos de origen de acá y no lo contamos en los vuelos sin salida. ¿Ok? Pregunta, antes de programar, ¿a todos les queda claro qué es lo que tenemos que hacer? ¿O no están convencidos o no les, o no sé, o tienen dudas? Porque es que a veces voy a programar y ni siquiera sé si ustedes están entendiendo qué es lo que tenemos que hacer antes de cómo lo vamos a hacer. La verdad no entendí muy bien el enunciado del ejercicio, profe. Ok, de nuevo entonces. A partir de el dataset de vuelos, tenemos que encontrar los aeropuertos, dice así. Quédate conmigo, Férico. Los aeropuertos, dice no. Ahora queremos que usted nos ayude a identificar si hay aeropuertos a los cuales llegan vuelos, pero, pero de los cuales no salen vuelos. ¿Ok? Entonces, estas dos columnas son las columnas que indican el aeropuerto de origen del vuelo y el aeropuerto de destino del vuelo. Por lo tanto, en la columna destino están todos los aeropuertos a los cuales están llegando vuelos. ¿Cierto? ¿Eso es claro? Sí, Ok. Ahora, si yo quiero identificar aeropuertos a los cuales llegan vuelos, pero de los cuales no salen vuelos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En palabras. pues marcarlos, o sea, imprimirlos. Sí, total. Pero ¿cómo sabemos que de ese aeropuerto no salen vuelos? No, pues sería filtrarlos todos. No, porque no hay ninguno de origen. Exacto, que no esté en el origen, que no esté en el origen. Vamos a verlo de otra manera. Vamos a hacerlo directamente con Excel. Ok, entonces cojo el primer aeropuerto. Mira que no son tantos, aquí aparecen más, pero no son tantos. Ok, que es el MYR. ¿El MYR está acá? No, no está. Eso quiere decir que este aeropuerto es un aeropuerto al que llegan vuelos, pero del que no salen vuelos. Lo guardamos en nuestra lista. El siguiente es ONT. ¿ONT está aquí? Sí, sí está aquí. ¿Lo ves acá? Eso quiere decir que es un aeropuerto al que llegan vuelos y de donde salen vuelos. De hecho, estos 4 vuelos. No lo guardamos en nuestra lista. El siguiente aeropuerto, MCI. ¿MCI está aquí? No, no está. Lo guardamos en nuestra lista. ONT ya lo revisamos. Voy. ¿Voy está aquí? Sí, sí está. Eso quiere decir que este tampoco lo contamos. Y ya terminaron nuestra validación. En el destino hay 4 aeropuertos. Voy y creo que ONT llegan vuelos y salen vuelos. Pero MCI y MYR llegan vuelos porque está como aeropuerto destino, pero nunca salen vuelos. Entonces, al final lo que queremos es que en nuestra lista estén este aeropuerto y este aeropuerto.
porque son aeropuertos a los cuales llegan vuelos, pero nunca salen. Es como si fuera un aeropuerto que solamente recibe vuelos y de ahí las personas se tienen que ir en bus, porque nunca salen vuelos de ahí. No hay ningún vuelo que tenga ese aeropuerto como origen. ¿Sí queda más claro? ¿No del Sí, todo? sí, sí, sí. Ok, Sí, ok. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es recorrer nuestro diccionario y recorrer específicamente todas las campos destino e ir almacenando todos los aeropuertos de los cuales salen vuelos. Y una vez que tengamos esta lista, vamos a volver a hacer lo mismo y revisar origen. Y siempre y cuando para ese aeropuerto no haya ningún vuelo que sale, lo guardamos. Si hay aunque sea un vuelo que sale de ese aeropuerto o que el origen es de ese aeropuerto, no lo tomamos en cuenta. ¿Ok? Entonces decimos for vuelo in vuelos.values, ¿ok? Porque solamente nos interesa el valor. Decimos aero destino es igual a vuelo para la llave destino. Y vamos a tener dos variables más, aero salida, que es una lista, y aero llegada. Origen, origen, vamos a llamarlo origen. Vamos, es más, vamos a utilizar los mismos nombres, destino. No, origen, destino, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, primero vamos a guardar todos los aeropuertos que son destino, es decir, todos los aeropuertos a los cuales llegan vuelos. Y lo que vamos a preguntar es si el aerodestino not in en nuestra lista, lo guardo. Aquí estoy cometiendo un error. Aeropuerto. Listo. Y vamos a imprimir esta lista. Que vamos a imprimir primero esta lista para saber qué tiene esta lista. Y yo lo que voy a hacer es aero sin salida es igual a esto, enviándole mi diccionario de vuelos e imprimo esta lista. Ejecuto. Eh, LGA nada más porque... Ah, perdón, imprimí aeropuerto. Aeropuerto destino. Muy bien. Acá tengo toda la lista de aeropuertos de los cuales salen vuelos. ¿Ok? Es prácticamente como hacer lo siguiente. Es como, de nuevo, yo poner un filtro acá y consultar todos los aeropuertos de destino. Es esta misma lista, en donde están todos los aeropuertos para los cuales llegan vuelos. Muy bien. Ya tengo mi primera lista con todos los aeropuertos de destino, pero ahora tenemos que hacer la misma validación manual que acabamos de hacer, pero ahora la vamos a hacer de forma automática. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que hay dos formas como la podemos hacer. Déjenme pensar un momentico cuál sería la más óptima. Eh, Tengo esta lista. Sí, vamos a hacerlo de una manera un poquito más óptima. Lo que voy a hacer es que voy a cargar esta lista y esta lista en dos variables tipo lista, ¿ok? Y después voy a recorrer esta y voy a preguntar cuáles de estos ítems no están acá. Y ya, con eso va a funcionar. Entonces lo que hago es que acá también
Bueno, ahora sí. Destino, origen. Y esto es destino, destino. Origen, origen. Y ahora voy a mostrar estas dos listas. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es guardando de una vez las listas para no estar haciendo dobles ciclos. Recuerden que en la clase pasada les trataba de explicar lo pesado o lo costoso que es hacer recorridos de dos ciclos. Entonces, justamente eso era lo que no quería hacer. Acá estoy haciendo un solo ciclo. Estas listas son más pequeñas que esta. De por sí también voy a imprimir acá la longitud de vuelos para que lo puedan ver. ¿Ok? Entonces, cuando yo imprimo esto, aeroorigen, no, aerodestino. Ok. Tenemos 7,141 ítems, tiene mi dataset de vuelos, pero 215 son 215 aeropuertos de los cuales salen vuelos y son 235 aeropuertos a los cuales llegan vuelos. Fíjense que esta lista es menor a esta lista. Y eso es precisamente lo que queremos ver. ¿Cuáles aeropuertos que están en esta lista, que es la lista de destino, no están en esta lista, que es la lista de origen, lista de salida? Y miren que al yo hacer esto, al preguardar sin repetición, ¿ven? Por eso hago esto del not in, los aeropuertos que están en cada una de las columnas hace que si yo voy a iterar entre estas dos listas, la iteración es muchísimo más rápida, muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido iterar en 215 ítems que iterar en 7,141. ¿Ok? De hecho, si dividimos 215 entre 7,141, nos dice que más o menos es un 3% del tamaño. ¿Ok? Por lo tanto, sería un 97% más rápido. Una vez que nosotros ya guardamos entonces en aeroorigen, todos los aeropuertos de origen, ¿ok? Estamos guardando acá. Y en aerodestino, todos los aeropuertos a los que están de destino, lo único que tenemos que hacer es recorrer mi lista de aeropuertos destino. Y decimos destino, ¿ok? ¿Y cuál es la pregunta que nosotros queremos hacer? Si destino no está en aeropuerto origen. Si no está, lo guardamos en un aeropuerto sin salida. Guardamos destino. Y ya. Entonces, repasamos el código. Hacemos una primera iteración hasta la longitud de max, recorriendo todo nuestro dataset de vuelos, todo nuestro diccionario de vuelos, que es de longitud 7,141, y guardamos la lista de aeropuertos de origen y la lista de aeropuertos de destino sin repeticiones, ¿ok? Porque las columnas sí tienen repeticiones y precisamente no queremos estar guardando aeropuertos repetidos porque hacen más larga nuestra comparación. Una vez que ya guardamos y tenemos la lista de aeropuertos de origen y la lista de aeropuertos de destino, recorremos nuestra lista de aeropuertos de destino y preguntamos si este aeropuerto de destino no está en el aeropuerto de origen. Si no está, significa que es un aeropuerto al que llegan vuelos, pero del que no salen vuelos.
y lo guardo en mi lista aeropuertos sin salida. Y eso es lo que retorno. Y cuando ejecuto este código, me da esta lista. ¿Ok? Vamos a ponerla aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros buscamos cada uno de estos aeropuertos en la columna origen, no va a aparecer. ¿Ok? Si nosotros aquí buscamos, por ejemplo, MFE, no aparece. Si nosotros buscamos acá MLU, no aparece. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son aeropuertos a los que llegan vuelos, pero de los que no salen. Una última cosa que quería hacer acá. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas al respecto? Es un algoritmo que es bastante sencillo, no es complicado. Creo que lo más difícil es entender lo que se quiere hacer. Pero igual, si tienen cualquier duda, por favor, compártanla y yo se las trato de aclarar. Profe, para las listas aéreo origen y aéreo destino, eso se las declaró vacías. Sí, sí, yo Entonces, continúa, disculpa. entonces, pues, o sea, no entiendo cómo busca origen y destino ahí si no tienen contenido adentro. Muy buena pregunta, porque aquí las estamos llenando. ¿Ves? Ok. Cada APN es algo que le agrega, ¿cierto, profe? Dime. Cada, bueno, ya sea origen.appen o destino.appen, es algo que le Exacto, agrega, ¿cierto? exactamente. Ah, Eso es lo que listo. yo estoy haciendo. Es muy buena observación. Yo las declaro vacías al principio porque yo no sé qué tienen esas listas, ¿cierto? Yo no sé cuál es mi lista de aeropuertos de destino ni mi lista de aeropuertos de origen. Recorro mi diccionario de vuelos y lo que estoy preguntando es, ¿este aeropuerto de origen ya no lo guardé en mi lista de aeropuertos de origen? ¿Ven? Not in. Si no lo guardé, lo guardo. La siguiente vez, si ese aeropuerto vuelve a aparecer, ya no lo guarda. Porque es que si yo no pongo este not in, sino que simplemente lo guardo, nuestras listas van a ser de tamaño 7141 y no hicimos nada, no hicimos ninguna optimización. Y como ustedes ya saben, si yo hago 7141 por 7141 son 51 millones de iteraciones acá, mientras que ahora no son 51 millones de iteraciones, son 215 que es la longitud de una lista por 235 que es la longitud de la otra lista, son solamente 50.000. Entonces es muy distinto hacer 50.000 iteraciones a 50 millones de iteraciones. Al yo hacer esta pequeña validación, estoy más o menos reduciendo el tiempo de búsqueda en mil eh, eh, por 1000, lo estoy reduciendo por 1000, en un factor de 1000, ¿ok? Entonces, cuando termina este ciclo, Federico, Sí. tanto aero-origen como la lista aerodestino ya tienen datos. La lista única de aeropuertos de origen y la lista única de aeropuertos de destino. Y por eso después hago esta pequeña validación para saber cuáles elementos de una lista no están dentro de la otra lista y los guardo en mi lista solución y en lo que retorno. ¿Ok? Sí. ¿Hace falta declarar por destino en área destino? ¿No sería redundante? Disculpa, ¿me vuelves a decir? ¿Hace falta declarar por destino en área destino? ¿No es redundante? Esto, Sí. redundante, ¿por qué o cómo lo harías? Pues es que ya, o sea, no entiendo para qué declararlo si ya todos los destinos están por el if previo. Es que
esto se está ejecutando después de que ya terminó de ejecutarse esto. Ya. Él se termina de ejecutar este for. Ya mis dos listas tienen los aeropuertos que se suponen que deben tener. Y ahora lo que yo estoy haciendo es recorriendo la lista de destino, aeropuerto por aeropuerto, y verificando que no esté en la lista de aero origen. Ok. ¿Ok? Es algo así como que lo que yo les mostraba, que yo preguntaba, este no está aquí, lo guardo. Este no está aquí, sí está, no lo guardo. Este no está aquí, no está, lo guardo. Este no está acá, sí está, no lo guardo. Es eso lo que estamos haciendo con este ciclo. ¿Ok? Sí. Ok. Sí, creo que Bueno, sí. bueno. De todas formas, si no, lo vas ejecutando línea a línea y seguro te queda más claro. Muy bien. Y ahora vamos con el segundo ejercicio. Yo creo que este va a ser más sencillo, ¿ok? Este, pues tenía sus trampitas, por decirlo de alguna manera, se podía hacer de una manera no óptima. Este está bastante sencillo. Simplemente hay que saber jugar bien con los índices en Python. Entonces, veamos la descripción. El Pig Latin es un lenguaje construido a partir de la transformación de palabras en inglés. Aunque se desconoce el origen de dicho lenguaje, este es mencionado en al menos 2 documentos del siglo XIX, lo cual sugiere que ha existido por más de 100 años. Las siguientes son las reglas que se utilizan para traducir del inglés al Pig Latin. Si una palabra empieza por una consonante, todas las letras del inicio de la palabra hasta la primera vocal se eliminan y luego se agregan al final de la palabra, seguidas de I. Por ejemplo, la palabra computer se traduce a computer kai. ¿Por qué? Porque esta primera consonante se pasa al final de la palabra, ¿ok? Y después se le agrega el I. Otro ejemplo, si tenemos la palabra think, se traduce a ink thigh. Esto no importa cómo se pronuncie, pero lo importante es que se remueven todas las consonantes hasta la primera vocal, que es la I. Estas consonantes se ponen al final de la palabra, después de la K, están acá, y al final se le concatena la palabra I. Esto sucede si la palabra empieza por consonante. ¿Qué pasa si la palabra comienza por vocal? Si una palabra inicia por vocal, se le agrega la palabra Y al final de la palabra. Más nada, acá no tenemos que estar moviendo cosas de un lado para el otro. Por ejemplo, la palabra algorithm, que es algoritmo, se traduce a algorithm way. O la palabra office se convierte a office way. ¿Ok? Si comienza la palabra en vocal, simplemente al final se le pone way. Si no comienza en vocal, sino comienza en consonante, se remueven todas las consonantes hasta la primera vocal y esas consonantes se ponen al final de la palabra y se le agrega la palabra I. Y si una palabra no tiene vocales, por ejemplo, my, esta no tiene vocales porque esta es una Y, entonces no se cambia de ninguna forma. Eso es lo que tenemos que hacer. La función recibe un texto que puede ser una lista de palabras separadas por espacio y tenemos que traducir cada una de las palabras de nuestra que recibimos de inglés a Latin Pig. ¿Ok? Vamos a empezar. No está complicado, no está complicado. Está más bien, yo creo que divertido. Declaramos nuestra función que recibe un texto de tipo str y que también retorna un texto. ¿Ok?
Y nosotros vamos a traducir este texto a otro texto, que lo vamos a llamar nuevo texto. Muy bien. Acá tenemos nuestra función. Bueno, miren lo que dice acá. Cree una función que reciba como parámetro un texto conformada por una o más palabras separadas por espacio y retorne la traducción de latín pin. Puede asumir que el texto ingresado por el usuario contiene solamente palabras en minúscula y separadas por espacio. Esto es importante porque esto nos evita tener que hacer comparación con vocales y con consonantes en mayúscula. Y eso es todo. Entonces, aquí la clave, muchachos, es lo siguiente, que nosotros tenemos que comparar las palabras con respecto a las vocales. ¿Por qué? Porque si la palabra no tiene vocales, no hacemos nada. Si ninguna de sus letras es una vocal, no hacemos nada. Si la palabra empieza por una vocal, es decir, la primera letra de la palabra es una vocal, simplemente le agregamos Y al final de la palabra. Sino si la palabra empieza por una consonante, es decir, su primera letra no es una vocal, tenemos que recorrer la palabra hasta que encontremos una vocal. Y cuando encontramos una vocal, removemos todo lo que está antes de esa vocal, lo ponemos al final de la palabra y le agregamos I. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio, el chiste son las vocales. ¿Ok? Entonces vamos a declarar acá una lista de vocales. Vocales. Y lo que les digo, como podemos asumir que todas las palabras van a estar en minúscula, simplemente decimos A, E, I, O, U. Y adicionalmente, como traduce inglés a Latin Peak, no tenemos que manejar tildes. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a tener nuestra lista de palabras, que es igual al texto, punto split por un espacio en blanco, ¿cierto? Con esta instrucción nosotros estamos separando un texto en una lista de palabras separadas por este espacio en blanco. ¿Por qué? Porque nosotros queremos convertir palabra por palabra, palabra por palabra. Ya este split lo deberían tener todo súper claro, pero si no lo tienen claro, podemos poner algo así como que hola mundo en Python punto split por un espacio en blanco nos da este resultado. ¿Ok? Si tenemos una cadena hola mundo en Python punto split por espacio en blanco, nos da una lista de palabras separadas por el espacio en blanco. ¿Qué es lo que queremos? Y ahora vamos a hacer un ciclo por esas palabras. Por palabra in lista palabras. ¿Ok? Entonces lo que les dije. Si la palabra no tiene vocales, no hago nada. Si la palabra empieza por una vocal, hago algo. Y si la palabra no empieza por una vocal, significa que empieza por una consonante, lo que hago es encontrar la primera vocal y recorto el resto. ¿Ok? Entonces yo necesito saber si una palabra tiene una vocal o no tiene una vocal. ¿Ok? Lo más fácil acá es crear una función que me haga eso. ¿Ok? Una función que me reciba una palabra y una lista y me valide si la palabra contiene alguno de esos elementos o no. ¿Ok? Algo así. Vamos a llamarla contiene. Y recibe una palabra de tipo str y recibe una lista
o recibe elementos de tipo lista y lo que me devuelve es un booleano si se contiene o no se contiene, ¿ok? Esto lo podemos hacer de dos formas. Una forma es la siguiente que nosotros decimos for letra en palabra y yo pregunto si mi letra está en elementos, si retorno true, si no retorno falso. ¿Ok? Acá yo lo que estoy haciendo es preguntar, ¿algunas de mis letras está en esta lista de elementos? Si alguna de mis letras está en esta lista de elementos, yo retorno true, si no retorno falso. Y tengo que evaluar letra por letra, ¿ok? Porque precisamente en la palabra my, yo tendría la letra M y la letra Y, y voy a preguntar, ¿la letra M está en elementos? Acá él recibe la lista de vocales. No, no está. Pregunta por la otra. Tampoco está y ya, finaliza. ¿Ok? Entonces, con esta función, yo puedo validar lo que quiero. Si una palabra comienza por vocales o no, yo pregunto. Si contiene, envío mi palabra y envío mi lista de vocales, ¿ok? Si esto es true, significa que mi palabra contiene vocales. Si es falso, significa que no contiene vocales. ¿Ok? Acá lo que estoy pensando es cómo hacerlo. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es primero hacer un if para esto, un elif para esto y un else para esto. O sea, en sentido contrario. Creo que es lo más legible. Si la palabra no tiene vocales, no hago nada. Si comienza por una vocal, hago el cambio más sencillo. Y si contiene vocales, pero no comienza por una vocal, ese es este caso, hago este. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Yo niego esto. ¿Ok? No contiene. No contiene. Si mi palabra no contiene vocales, ¿qué hago? Simplemente yo digo que mi nueva palabra es igual a mi palabra. No le hice nada a mi nueva palabra. ¿Ok? Elif. En el elif, ¿qué debe ir entonces? ¿Qué es lo que yo quiero validar? ¿Alguien que me ayude? Aquí estoy validando si mi palabra no contiene vocales. En el elif, ¿qué queremos hacer? Queremos preguntar si mi palabra empieza por una vocal. Y eso es tan sencillo como decir palabra en la posición 0, es decir, la primera letra, está en mi lista de vocales. ¿Ok? Espero que todos lo estén viendo. Primero yo pregunto si mi palabra no contiene vocales, utilizando esta función que creé aquí para que sea más fácil, más legible el código. Si esto ocurre, simplemente mi nueva palabra, que es lo que yo voy a agregar a esto, yo voy a estar agregando en cada iteración, voy a estar haciendo esto más mi nueva palabra más un espacio en blanco. ¿Ok? Entonces, si mi palabra no contiene vocales, yo simplemente digo que mi nueva palabra o mi palabra traducida era mi palabra original. Ahora, si mi palabra en la posición 0, es decir, si la primera letra de nuestra palabra está en las vocales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregarle Y. Es Y, ¿cierto? Estoy acá. Agregarle Y. ¿Ok? Si mi palabra es algorithm o office, las dos comienzan por vocales, simplemente le agrego el Y al final.
¿Ok? Y si no, significa que mi palabra contiene vocales, pero no comienza por vocales. Lo que yo tengo que hacer es recorrer mi palabra hasta que encuentre una vocal. Y cuando encuentre esa vocal, yo guardo ese índice y corto todo lo que había antes y lo pongo al final de la palabra y le concateno después el ay. ¿Ok? Entonces la clave acá es buscar esa primera letra que es una vocal y guardar eso en un índice. Entonces nosotros podemos decir algo así como igual a 0, n igual a la longitud de mi palabra, mientras que i sea menor a n y mi palabra en la posición i sea no esté en mis vocales, yo hago más igual 1. ¿Ok? Recuerden que esta es una forma de hacer un while parcial, un ciclo parcial. Nosotros no necesitamos recorrer, perdón, no era este. Nosotros no necesitamos recorrer toda la palabra para saber si tiene una vocal o no necesariamente necesitamos recorrerla toda. En este caso, solamente con encontrar una primera vocal, ya basta, no tengo que seguir recorriéndola y seguir evaluando. Ya yo sé que encontré una vocal y de hecho, yo necesito parar en esa vocal para poder recortar todo lo que está antes y pasarlo al final. Eso es lo que nos dice. Si una palabra empieza por una consonante, todas las letras del inicio de la palabra hasta la primera vocal se eliminan y luego se agregan al final de la palabra seguidas de la palabra hay. ¿Ok? Entonces, con este ciclo parcial, él se va a detener por dos razones. O porque mi i llegó a la n, o porque mi palabra en la posición i es una vocal. Mientras que no ocurra esto, él sigue iterando. Al final de mi ciclo, como yo ya sé que esta palabra sí tiene vocales, porque no entro en esta categoría, mi i está parado en la primera vocal. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a utilizar ahora el lysing. Y voy a decir, mi nueva palabra es de i hasta el final, palabra. ¿Ok? Más mi palabra desde el principio hasta ahí, más hay. ¿Ok? Repito, este ciclo lo podemos hacer de otra manera, ¿ok? Nosotros podemos utilizar un centinela que cuando esto ocurra, rompa, ¿ok? Yo puedo hacer esto. Encontró igual a falso. Y no esto. Y más bien preguntar si mi palabra está en las vocales, encontró igual a true, ¿ok? Vamos a hacer esto así. Esto también es un recorrido parcial con centinela. Mi centinela es, no lo encontré, ok, todavía no he encontrado la vocal y él va a recorrer de I a N y mientras que el centinela siga siendo falso, ok. Si en algún momento mi palabra en la posición I, esa letra está en mi lista de vocales, yo digo que ya lo encontró, entonces cuando regreso actualizo, pero como les digo, en este caso es mucho más sencillo simplemente hacerlo de esta manera. ¿Ok? Es exactamente, pero esta es una versión más compacta. Y una vez que ya se terminó mi ciclo, mi variable i tiene el índice de mi vocal. Entonces yo lo que le digo es, mira, hazme un slicing de ese índice hasta el final. ¿Por qué? Porque yo quiero obtener esto. Yo quiero obtener, por ejemplo, para computer, computer. Después le digo, concaténale un slicing desde el inicio hasta mi vocal para tener esta O. Y eso se lo pego al final. Ya tengo computer C.
computer sí. Y le agrego el I. Y listo. Con esto terminamos. De esta manera, bueno, hay una sola cosita que falta por hacer. De esta manera estamos evaluando los 3 casos. En este caso, cuando la palabra no tiene vocales, no le hago nada. En este caso, cuando mi palabra empieza por una vocal, le agrego el Y. Y en este caso, cuando mi palabra no tiene vocales, pero no empieza por una vocal, es decir, empieza por consonantes. Cuando terminó este ciclo, se fueron traduciendo palabra por palabra. Y en nuevo texto, yo tengo mi frase traducida. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre le estoy concatenando un espacio en blanco al final de cada palabra. Y esto va a hacer que al final el texto siga teniendo un espacio en blanco que no debería estar. Bueno, esto es tan sencillo como remover el último valor utilizando el slicing de nuevo. ¿Ok? Ponemos 2 puntos. Recuerden que puedo poner 0 acá para decir que es de 0 a una posición, pero si no lo pongo, se asume y va a ir hasta la longitud de nuevo texto menos 1. O vamos a ponerlo para ver si, es decir, estoy haciendo un slicing de 0 hasta la longitud de la cadena menos 1, para que no me tome en cuenta el último espacio en blanco. Vamos a imprimir acá para que vean a lo que me refiero. La longitud de mi palabra y mi palabra y después de la transformación. ¿Ok? Después eliminamos esto. Ya está mi función de traducir a Latin Peak, a Peak Latin. Ahora vamos a probarla. Vamos a tener acá un print de traducir a Peak Latin. Y vamos a enviar la palabra my computer. ¿Ok? En este caso, a my no lo debería traducir y a computer lo debería traducir como aparece acá. ¿Ok? Y vamos a también traducir una frase cualquiera, algorithm y office. Y think. Vamos a poner aquí think. Corremos nuestro programa. Ok. Entonces, miren lo que les decía. Esta palabra primero tenía una longitud de 22 porque tiene este espacio en blanco al final. Con esto se lo removemos y ahora ya no lo tiene y tiene una longitud de 21. Lo mismo ocurre con la segunda cadena. Tiene una longitud inicial de 23 porque tiene un espacio en blanco al final, pero después de que lo remuevo, una de 22. ¿Ok? Y ahora revisamos la traducción. A la palabra my no le hace nada porque es una palabra que no tiene vocales. A la palabra computer le quita la C del principio, se la pone al final y le agrega I. Y a la palabra think le quita el TH del principio, se lo pone al final y le agrega el I. A la palabra algorithm, que empieza por una vocal, le pone al final el way, y a la palabra office, lo mismo. ¿Ok? Y con esto validamos de que nuestra función está bien. Preguntas, muchachos. ¿Qué les pareció? Esta función a mí me parece divertida. Preguntas, dudas. Se escucha. ¿Están cansados? Bueno, si no hay preguntas, con esto terminamos todo el contenido del módulo 3, la aclaratoria. En estas funciones podemos practicar con lectura de archivos, el convertir las estructuras de datos complejos, manejo de datasets grandes, iterar por diccionarios, consultar diccionarios de diccionarios, hacer transformaciones en cadenas, utilizar slicing, utilizar listas, utilizar ciclos,
for y while, recorridos parciales, mejor dicho, acá probamos todo o practicamos todo. Voy a parar de grabar la clase y le doy los anuncios finales.